Hay un problema medioambiental del que todo el mundo habla en este país. Este es uno de los lugares del mundo con mayores cantidades de residuos sólidos. He venido a Panamá para investigar sobre la contaminación plástica. La historia del Canal de Panamá es compleja e involucra intereses económicos y políticos de diferentes naciones. El canal se construyó con la intención de acortar la distancia entre los océanos Atlántico y Pacífico para crear nuevas rutas de comercio internacional. Una empresa francesa comenzó a construirlo en el año 1880, pero no fue hasta 1903 cuando Estados Unidos tomó el control total de la zona. El proyecto estuvo marcado por la explotación y opresión de los trabajadores panameños y por la apropiación de los recursos naturales de la región. Plástico. Por todas partes. En nuestras playas, en nuestros océanos, en el agua, en el aire y ahora también en nosotros. No importa lo lejos que estés, te lo vas a encontrar. En Ciudad de Panamá he contactado con una organización llamada Marea Verde que está haciendo una gran labor de limpieza de residuos en las zonas más afectadas. Mi nombre es Andy Wattenberg, soy directora ejecutiva de Marea Verde. Marea Verde nace en el 2017 cuando un grupo de personas, de ciudadanos, estábamos viendo cómo nuestros entornos se estaban llenando de basura. Nuestros ríos bajaban con cantidades enormes de basura cada vez que llovía, las playas estaban llenándose de basura, las calles. Entonces decidimos tomar acción para poder aportar nuestro granito de arena a este problema y buscar una solución en conjunto, ¿no? Entonces, desde ese momento identificamos proyectos pilotos con los cuales podíamos comenzar. Instalamos el BOB por 1 año y medio en el río Matías Hernández, con el cual también pudimos recoger más de 100 toneladas de basura. Y estos proyectos nos ayudaron a dar visibilidad a la problemática de la contaminación por desechos sólidos, que si bien conocíamos, sabíamos, sin embargo, ver la acumulación y la cantidad de desechos que se estaban recogiendo nos ayudó pues a también crear un impacto en sensibilización, en educación en las personas. Aunque me parece admirable el trabajo de limpieza que muchas organizaciones como Marea Verde llevan a cabo, no puedo evitar preguntarme, ¿es el reciclaje suficiente para que algún día el plástico sea sostenible? La Organización Internacional de Vigilancia Break Free from Plastic realizó un estudio en el año 2020 en el que identificó a Coca-Cola como la marca más contaminante del mundo. En estos momentos, Coca-Cola vende un promedio de 1000 botellas de plástico cada segundo, lo que supone casi 3 millones de toneladas de residuos al año. Después de haberse enfrentado a críticas durante muchos años, Coca-Cola recientemente se ha comprometido a reciclar el 100% de todos los envases que vende para 2030. ¿Es este un objetivo realista? Hola, soy Laura Remoul, soy activista climática y colaboro dentro de Greenpeace España. Para mí el concepto de greenwashing quizás es la mejor definición, es trasladarlo al castellano, ¿no? El lavado verde es hacer ver hacia afuera, de puertas afuera, que tu organización, que tu empresa está comprometida con el medio ambiente, cuando realmente no, solamente tiene una pequeña parte que es para cumplir con objetivos o para quedar bien, cuando la mayor parte de tus ingresos o de tu forma de generar productos realmente lo que hacen es contaminar al medio ambiente y generar un impacto muy negativo. Entonces, ¿cómo etiquetarlo? De decir esto sí es greenwashing, que esto es una marca con lo que no estamos de acuerdo y hay que empezar a tener cuidado y no todo lo que se dice es verdad. Uno de los conceptos que más se escuchan hoy en día es el de la huella de carbono. Es una unidad de medida en toneladas de dióxido de carbono que sirve para medir el impacto de las actividades humanas en el cambio climático. Es la idea de que nuestra huella personal está generada por las decisiones que tomamos en el día a día, la forma en la que viajamos, la alimentación, la ropa que llevas. Al final, todos y cada uno de nosotros somos responsables y contribuimos al calentamiento del planeta, ¿no? A pesar de que para la mayoría de nosotros el cambio climático es un concepto nuevo, recientemente se reveló que la petrolera BP ya tenía conocimiento en los años 90 de los efectos que sus actividades tendrían en el futuro. En 2015, la organización Inside Climate News publicó una serie de informes en los que destapó que ExxonMobil, una de las petroleras más contaminantes del mundo, ya en los años 80 conocían la conexión entre combustibles fósiles y cambio climático, pero nunca hicieron pública esa información. En lugar de ello, la petrolera financió esfuerzos para desacreditar la ciencia existente sobre cambio climático y difundir mensajes engañosos
para poder continuar con sus actividades. Pero sin duda, la empresa petrolera BP podría ser considerada el rey del greenwashing. En el año 2018 aseguraron que se consideraban una empresa verde. En uno de los esfuerzos de marketing más descarados de la historia moderna, BP, British Petroleum, pasó a llamarse Beyond Petroleum, más allá del petróleo. La necesidad de lavar su imagen vino después de los desastres ambientales en la primera década de los 2000. La explosión del Deepwater Horizon en el Golfo de México mató a 11 trabajadores y derramó 5 millones de barriles de petróleo en el océano. A raíz de estos desastres, muchas empresas contaminantes comenzaron a contratar agencias de publicidad y comunicación especializadas en desviar toda la atención negativa y mejorar su imagen pública. Ogilvy & Mather fue una de las primeras en usar el término huella de carbono. La idea de estas campañas publicitarias es simple pero muy efectiva. El responsable del cambio climático eres tú. What size is your carbon footprint? The carbon footprint's there. That I don't know. How much carbon I produce? Is that it? You mean the effect that my living has on the earth? Estas campañas publicitarias acabaron con éxito implantando en la mente colectiva la idea de que las acciones individuales son las que más impacto generan a la hora de producir un cambio. ¿Puede esto tener alguna similitud con el problema de la contaminación plástica? Nosotros simplemente somos un puente en recoger la basura, pero la basura la generan los residentes, los comercios, las personas. Entonces, es responsabilidad de todos. Por eso nosotros tenemos un eslogan en la institución que dice la basura es tuya, para que la gente vaya creando conciencia. Empresas como Coca-Cola se han beneficiado enormemente del uso de los envases plásticos a lo largo de su historia como una forma de abaratar los costes de producción. Hasta que pasen unos años será imposible saber si el objetivo de la compañía de reciclar el 100% de sus botellas es realista o no. Para entender mejor si estos objetivos se pueden conseguir, le pregunté al ingeniero de Marea Verde en Panamá cuáles son los procesos que ellos están llevando a cabo para limpiar y reciclar. So Wanda is a trash collection water wheel powered by the flow of the river or by solar power. And how it works is the garbage flows naturally down the river and is collected or directed by our floating barrier called BOB, Barrera o Basura, into the mouth of Wanda. And the first stage has these teeth that will be rotating and separating and pushing the garbage towards the mouth of Wanda, which is the conveyor belt. And then that garbage will be pulled up by the conveyor. Then it will be separated, the plastics from the garbage and the organics, on another conveyor belt. Well, we will sort it, the plastics for recycling. And the garbage and organics will continue up the conveyor belt and be dropped off into a garbage container. And then that garbage container will be taken off of Wanda and emptied into the local trash dump. We are going to do some high-tech monitoring of having some, I'm not sure, what is it called again? Virtual or... Artificial intelligence. AI, yeah. We're going to have some AI cameras that are going to be monitoring what's coming up the conveyors, to be able to determine the volume or the quantity of what we're collecting, organic, plastic, soda cans, whatever. So have you got like something like an estimation on how much of the trash gets actually recycled, or is that something that the recycling plant deals with? We've done studies on, have we done it on this river? Yeah, we've done some on this river, like collections. One in this river, you remember in December of 2019? Right. Yeah, we had the Bob here as a test for 4 weeks, and then we did a characterization study. And basically what it said is that half or more than half of the trash that was coming here was plastics. And I think it was like almost 20%, it was PET and HDPE, which is recyclable. Para entender mejor cómo funciona realmente el reciclaje, pedí a Laura que me lo explicara un poco más en detalle. Hay dos cuestiones básicas. Una, que como consumidor tú no reciclas, tú separas la basura. Entonces, partiendo de esa premisa base que mucha gente no tiene claro, porque es lo que nos han vendido, o sea, los anuncios es como tú reciclas, no, realmente tú lo que haces es separar los envases para que luego entren en una cadena y se pueda producir un reciclaje. Y por otro lado, realmente el reciclaje de plásticos es muy difícil
porque tienen que tener una serie de condiciones para poderlo llevar a cabo. Entre otras cosas, que el material, por ejemplo, los plásticos no estén tintados. Las típicas botellas de agua que llevan colores no se pueden reciclar porque ya está alterado. Si llevan papel con pegatinas, tampoco se puede reciclar porque ya el plástico no es bueno. Luego, además, tiene que tener un cierto tamaño y una cierta densidad para que se pueda volver a fundir y mezclar con materia virgen de plástico, con nuevo petróleo, para poder ser reciclado. Cuando ponen 100% reciclable o 100% reciclado, a mí es que realmente me da mucha rabia, porque eso no es así. Para producir plástico tienes que añadir sí o sí nuevos aditivos que sean materia prima nueva. Con lo cual el porcentaje de reciclado realmente no es el 100%. Lo que sí que ocurre es que hay determinados plásticos que sí se garantiza que se puedan reciclar. La cuestión es si se hace con ello, porque tiene que cumplir como todas estas características de tamaño, de peso, de tipo, de cómo hayan sido procesadas y que entren en una planta. Hay lugares en los que sí que tienen industria, tienen procesos para poder reciclar y en otros que no. O sea, de hecho, Europa ha estado muchos años exportando contenedores de basura hacia otros países para reciclar porque ellos no tenían la capacidad. Entonces ahí también hay un vacío a la hora de saber exactamente cuál es el porcentaje que sí o que no, cuántos envases, porque se han desviado a otros lugares donde no hay información, donde es muy difícil contrastar esa cantidad. El porcentaje total de reciclado que ha sucedido a nivel mundial es el 9% de todo el plástico que se ha producido, que realmente es muy poco. Y mientras cada vez entra más plástico en el sistema, solo una pequeña fracción se recicla. Aunque algunos nos hagan pensar lo contrario, solo para vender más plástico. Si realmente el reciclaje no funciona de la forma en la que nos venden, ¿estamos ante un nuevo ejemplo de greenwashing? ¿Es justo que una empresa que produce 3.500 botellas de plástico cada segundo en el mundo nos diga a los consumidores que reciclemos? Conforme avanzaba mi entrevista con Sandy de Marea Verde, llegamos a un punto de la conversación en el que le pregunté de dónde reciben financiación para su proyecto. En el 2019 se abrió una convocatoria que lanzó el Benio Ocean Initiative y Coca-Cola Foundation para apoyar un proyecto a nivel internacional que ayudara a recoger los plásticos antes de que llegaran al mar, porque anteriormente estaban financiando un proyecto que ayudaba a recoger los plásticos cuando ya estaban en el océano y se dieron cuenta de que era mucho más difícil, costaba mucho más dinero recoger los plásticos ya cuando estaban en el mar que evitar que llegaran. Después de haber ganado estos fondos, empezamos a elaborar acá lo que iba a ser el proyecto de la construcción de este nuevo dispositivo. Te iba a preguntar también qué trabajo hacéis en torno a lo que es intentar, digamos, como trabajar en lo que es la fuente del problema, ¿no? Porque muchas de estas compañías, a lo mejor si Coca-Cola quisiese mañana así, de repente a lo mejor se acabaría el plástico a nivel mundial, ¿no? Y eso, no sé yo qué tan fácil a lo mejor para organizaciones como la vuestra es realmente enfrentaros a algo tan grande como eso, porque realmente es algo como que mucha gente se siente impotente, ¿no? Contra estos gigantes que a lo mejor realmente por sus propios costes quizás a ellos no les interesa terminar con el plástico porque les sale muy barato seguir contaminando, ¿no? Entonces, como ¿qué tipo de cosas realmente pueden hacer organizaciones pequeñas que tampoco tienen tanto poder, ¿no? Contra estos gigantes, ¿no? Bueno, nosotros tratamos de hacer lo que nosotros podemos hacer, que está dentro de nuestras posibilidades y nuestras manos. Definitivamente que hay muchas otras cosas que se pueden hacer desde el sector gubernamental, desde el sector empresarial, pero nosotros estando desde el sector, digamos, social, sin fines de lucro, tratamos de enfocarnos en cómo nosotros podemos crear un cambio. Y ahí es donde viene el tema de trabajo con comunidades, educación, sensibilización, para poder entender qué es lo que está sucediendo. Porque si bien podemos decir, ay, la gente tira la basura en el río, puede ser que esta gente no tenga dónde tirarla, no conozca cuáles son los impactos de tirar su basura. Puede ser que realmente no les pasan a recoger los desechos porque quizás viven en veredas muy, muy adentradas y no pasan los camiones hasta allá adentro. Entonces, hay que entender cuáles son los obstáculos reales que se están presentando en estas comunidades
para entonces junto a ellos buscar soluciones. Coca-Cola cerró el 2022 con unos beneficios de 1.500 millones de dólares, de los cuales, sin embargo, invierte menos de 50 millones al año en programas de reciclaje. Y aunque hay personas intentando limpiar este desastre, la solución real es pararlo en su origen. La pregunta es, ¿cómo? Nunca antes he tenido un problema con la idea de que los consumidores debemos cambiar nuestros hábitos para solucionar una crisis. El problema es cuando las organizaciones que difunden esta idea están directamente financiadas por quien está generando esta crisis. La basura es tuya. ¿Qué piensas al respecto? Es una posición complicada. Tiene que haber un cambio de modelo a nivel individual, pero también lo tiene que haber a nivel colectivo, a nivel de producción y a nivel político. Es mejor que nada, evidentemente, y todo lo recogido de plástico que se quede en el medio ambiente de forma ilegal, etcétera, hay que intentar retirarla. La cuestión hay que ver quién es el que te financia y si puedes hacerlo de otra manera. Y que luego el principal patrocinador de la COP27 era Coca-Cola. Cuando fue en Madrid, uno de los que estaban allí presentes pues era Iberdrola, era Endesa, que son estas corporaciones que tienen un sistema energético que es, entre otras razones, las que nos están llevando a la crisis climática actual en la que vivimos. Y están presentes en los espacios de decisión de todas esas medidas que tienen que llevarse a cabo, que entre comillas van en contra de su sistema de gobierno y de financiación. Hay que hacer un cambio completamente del sistema y eso tiene que empezar por la legislación, para que el propio productor sea consciente de que hay ciertas cosas que no se pueden producir, cuánta es la cantidad límite o cuál es la manera en que lo lleva a cabo. Y sobre todo que haya un control real de cuánto entra en el sistema, cuánto sale y cuánto se vuelve a reintroducir de manera reciclada. Cuanta más gente nos sumemos, más cerca podemos estar de alcanzar o de igualdad de alguna manera estos poderes, porque Coca-Cola tendrá un poder económico muy grande. Pero al lado de una sociedad mundial totalmente unida o en diferentes países trabajando por un mismo motivo, pues no es nada. Hemos visto cómo la propaganda de las grandes corporaciones ha conseguido crear una cultura cómplice de sus excesos que nos distrae y nos impide ver las raíces del problema. El primer paso para empezar a encontrar soluciones reales es señalar sus mentiras verdes. Ahora tenemos la oportunidad, poniéndonos de acuerdo y pidiendo al gobierno medidas para reducir la producción y el consumo de plásticos de un solo uso. Liberémonos del plástico.